Jesús sana a la hija de Jairo. Cafarnaúm, una ciudad de Galilea, situada al borde del lago Tiberíades. Estando Jesús allá, entró en la barca de Pedro y comenzó a hablar, pues había mucha gente en la playa. Llegó un hombre llamado Jairo muy angustiado, y llorando, se postró a los pies de Jesús. Maestro, mi hija está muriendo y tiene solo 12 años de edad. Por favor, Jesús, yo sé que tú, Señor, tienes el poder para sanarla. Jesús sintió piedad por el hombre y miró a sus discípulos. Vamos allá ahora mismo, Pedro, Santiago y Juan, vengan conmigo. Los demás, quédense aquí y atiendan al pueblo. Cuando estaban en camino, se encontraron con uno de los empleados de Jairo y éste les dijo: Jairo, no necesitas incomodar al maestro. Tu hija murió. Caminando más rápido, Jesús miró hacia el rostro de aquel hombre y le dijo: Jairo, no te preocupes, ten fe y confía. La casa estaba llena de personas que lloraban en voz alta, como era la costumbre en aquel tiempo. Jesús entró y dijo: ¿por qué hacen tanto ruido? La niña solo está durmiendo. Algunas personas se burlaron de él. ¿Será que no sabe que ya está muerta? Jesús les pidió a todos que salieran. Entonces el maestro se aproximó a la niña con sus padres y sus 3 discípulos, y dijo Jesús: Niña linda, ya es hora de levantarte. Entonces, Talita, levántate. Ella se movió, suspiró y abrió los ojos. Se sentó y comenzó a sonreír. Jesús le dijo a los padres de Talita: esta niña necesita comer algo. Jesús es rechazado en Nazaret. Aquel sábado fue un día especial en la vida de Jesús. Regresó a Nazaret de Galilea, su tierra natal, y fue a enseñar en la sinagoga. Los amigos y parientes de Jesús se encontraban ahí en aquel día. Algunos hasta se acordaban de cuando él era niño. Otros lo reconocían como el joven carpintero que hacía camas para los bebés y yugos para los bueyes. Como era la costumbre, Jesús se levantó para leer las sagradas escrituras. Él abrió el libro del profeta Isaías en la parte donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me escogió para llevar la buena nueva a los pobres. Me envió para anunciar la libertad a los presos, darle vista a los ciegos, librar a los oprimidos y anunciar el año de la gracia del Señor. Los judíos creían que en este pasaje el profeta se refería al maravilloso día en que el reino de Dios sería instalado en la tierra. Jesús terminó de leer y todos lo miraban. ¿Qué será lo que el hijo de José y María quiere decir con eso? Ellos no pudieron creer lo que oyeron. Jesús dijo: Hoy se ha cumplido este pasaje de las Escrituras que ustedes acaban de oír. Jesús estaba declarando que él era el Mesías.
el Rey de Israel. Estaban asombrados los que estaban allí y comentaban todos: Él es un hombre sencillo. Creció como todos nosotros aquí en Nazaret. ¿Cómo es que Él puede hacer milagros y tener tanta sabiduría? ¿No es apenas un carpintero hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Sus hermanas todavía viven aquí en la ciudad. Todos insultaban a Jesús, pero el maestro pacientemente escuchaba los insultos y comenzó a hablar. Un profeta es respetado en cualquier lugar, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia familia. En verdad les digo que en cuanto el profeta Elías estaba en Israel, corrió peligro de vida. Él tuvo que irse de su tierra para poder encontrar a alguien que le diera de comer. La viuda de Sarepta. En el tiempo de Eliseo también pasó la misma historia. En aquella época habían muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos creyó que él podía curarlos, sino Naamán, un extranjero. Cuando oyeron esto, todos en la sinagoga quedaron furiosos. Él estaba sugiriendo que los extranjeros tenían más confianza en él que los propios judíos de su pueblo escogido. Entonces, los que se encontraban en la sinagoga expulsaron a Jesús de la ciudad, llevaron al hijo de José y María hasta la cima de un monte, porque pretendían matarlo. Pero el maestro consiguió escapar mezclándose en la multitud. Por causa de la incredulidad, Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret. Apenas pudo consolar a algunos enfermos y bendecir a otros. La muerte de Juan el Bautista. Herodes estaba con miedo. Él había encarcelado a Juan el Bautista porque lo acusaba de estar equivocado por casarse con su cuñada Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. En su interior, Herodes respetaba a Juan. Sabía perfectamente que era un buen hombre y hasta lo protegía. El rey no conseguía hablar con Juan porque quedaba perturbado, pero de todas maneras le gustaba oír las palabras del profeta. Herodías, en cambio, quería venganza, y ese día había llegado. Era el cumpleaños del rey Herodes. El rey dio una fiesta en la que invitó a los auxiliares del palacio, los oficiales del ejército y las personas más importantes de Galilea. Todos comparecieron. De pronto, en medio de la fiesta, Salomé, hija de Herodías, empezó a bailar. Ella bailó extraordinariamente bien. Los invitados aplaudieron de pie. El rey Herodes también elogió a la bailarina. Estaba fascinado. Salomé, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino, y yo te lo daré. La bailarina sonrió, miró a su madre y dijo: ¿Qué debo pedir, mamá? Pide que te traigan en una bandeja de plata,
la cabeza de Juan el Bautista. Él tiene que pagar por lo que dice. El rey sintió una profunda tristeza, pero como estaba enfrente de sus invitados, tuvo que cumplir su promesa. Mandó inmediatamente a los guardias del palacio para la cárcel, y la orden del soberano fue ejecutada. Y durante aquella fiesta del rey, en un ritual sádico y macabro, fue entregada la cabeza del profeta del desierto. La multiplicación de los panes y los peces. Los apóstoles volvieron cansados del viaje que hicieron por toda Galilea. Encontraron a Jesús alegre y dispuesto a escuchar todo lo que tenían para contarle. Salgamos por un tiempo del pueblo. Me doy cuenta de que ustedes necesitan descansar. Los discípulos ni siquiera tenían tiempo de comer. Iban y venían predicando el evangelio por todas partes. Partieron de allí en una barca en busca de un lugar tranquilo. De todas maneras, una gran multitud vio cuando salieron y para dónde fueron. Entonces, muchas personas los siguieron apuradamente del otro lado del mar. Al desembarcar Jesús, oyó todo este ruido en la playa y vio a la multitud perdida y sin dirección. Sintió pena de aquellas personas. Eran como ovejas perdidas, sin pastor, abandonadas, hambrientas. El maestro era incansable. Enseñaba muchas cosas a la multitud. Al atardecer, reunió a sus discípulos. Estoy con pena de esta gente. Hace 3 días que están conmigo y ahora no tienen nada para comer. Si les digo que se vayan para sus casas sin haber comido, ciertamente se desmayarán en el camino, pues algunos han venido desde muy lejos. Tienes razón, maestro. Ya es tarde. Tal vez encuentren comida en las villas más próximas. Aquí no hay nada más para comer. No se preocupen, mis discípulos, ustedes irán a alimentarlos. ¿Pero con qué dinero, maestro? Sería necesaria una fortuna para conseguir comida para esta multitud. Jesús dijo: ¿cuánta comida tenemos? Solamente 5 panes y 2 peces. Jesús dijo: ¿cuántos panes tienen? 5, Señor, y algunos pescados, maestro. Presten atención, por favor. Siéntense. Jesús cogió los 5 panes y los 2 peces, alzó sus ojos hacia los cielos y dio gracias a Dios. Él tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos hacia el cielo, pidió la bendición y partió los panes. Miró a sus discípulos y dijo: ahora pueden darle de comer al pueblo. Todos comieron y quedaron satisfechos, y los discípulos después llenaron hasta 7 cestas con los pedazos de pan que sobraron. 5,000 hombres comieron, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Quién es Jesús para ti? Atravesando el mar de Galilea, salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús preguntó a sus discípulos por la primera vez: ¿qué dicen las personas que soy yo?
Los discípulos se miraban. Bien, unos dicen que eres Juan Bautista que volvió a la vida. Otros, Elías, el profeta que había de volver, Jeremías tal vez. Jesús se quedó parado por un instante y fue más directo. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Respondió Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Bienaventurado eres, Pedro, porque esta verdad no te fue revelada por ningún ser humano, pero vino directamente de mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni siquiera a la muerte la vencerá. Te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que ates en esta tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por ahora, guarden este secreto en sus corazones. No le digan a nadie que yo soy el Mesías. A partir de esa época, Jesús les confesó a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, donde pasaría por mucho sufrimiento. Sería traicionado y condenado a morir en la cruz. Jesús reprende a Pedro. Ahora los discípulos sabían que Jesús era realmente el Mesías prometido, el Salvador, el Hijo unigénito de Dios. Entonces, el Maestro dio el segundo paso. Comenzó a enseñarles todo lo que había de pasar. Los judíos seguían creyendo que el Salvador prometido reinaría sobre ellos con poder y gloria material. Pero Jesús no tenía el perfil del Mesías esperado por ellos. No era un líder político. Él actuaba de la manera en que el Padre le mandaba, predicándoles a todos sobre el amor. Hijos míos, necesito ir a Jerusalén, donde los líderes judíos y los jefes de los sacerdotes y escribas me harán sufrir mucho. Seré muerto y al tercer día resucitaré. Jesús no había terminado de decir que lo matarían y vio una expresión diferente en el rostro de sus discípulos. Ellos quedaron frustrados. Esperaban participar con Jesús de la gloria del reino de Dios. Y él ahora estaba hablando de ser rechazado, de sufrir y de morir. Pedro rompió el silencio. Llamó al Señor al lado y le dijo en voz baja, con mucha sinceridad: Dios te libre, Señor. No pueden sucederte esas cosas. Ojalá que no pase nada de eso. Jesús miró a sus discípulos y le dijo a Pedro: quítate de delante de mí. Estás pensando como un ser humano y no como Dios piensa. Si alguno quiere seguirme, olvídense de sus propios intereses y tomen su cruz y síganme. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo
y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. De cierto les digo, que hay algunos de los que están aquí que no van a morir hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. La mujer fenicia. Dejando Galilea, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en la ciudad, no quiso que nadie supiese que había llegado. Entonces entró rápidamente en una casa, pero la multitud descubrió dónde él estaba. Apareció una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Se arrodilló a los pies del Maestro. La mujer era extranjera y despreciada, y le rogaba que echase fuera el demonio de su hija. Jesús le dijo: Mujer, primero tengo que socorrer a mi propia familia, al pueblo judío. No debo tomar la comida de los hijos y tirarla a los perros. La mujer humildemente bajó la cabeza. Sí, Señor, estoy de acuerdo, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Está bien. Por causa de estas palabras, voy a curar a tu hijita. Vete, ella está bien. Y cuando llegó a su casa, encontró a su hija acostada, quietecita en la cama, y el espíritu malo había salido de ella. Otro milagro de Jesús. Al salir de Tiro, Jesús fue para Sidón. Volvió por el camino de las 10 ciudades, llegando al mar de Galilea. Algunas personas trajeron a un hombre que era sordo-mudo. Ellos le pidieron a Jesús que pusiera sus manos sobre el enfermo y lo sanase. Entonces Jesús se llevó al hombre de la multitud y metió los dedos en los oídos de él. Después tocó su lengua con saliva bendita y alzó los ojos al cielo. Jesús dijo: Vamos, abre. En aquel instante, el milagro pasó. Todos allí quedaron admirados. Él hace que los sordos oigan y que los mudos hablen. La transfiguración de Jesús. Jesús reunió a sus discípulos. Algunos de ustedes vivirán para ver el reino de Dios con gran poder y gloria. Seis días después fue a orar con ellos en lo alto de una montaña.
junto a los 3 discípulos de más confianza, Pedro, Santiago y Juan, subieron por un lado del monte Hermón, y los discípulos vieron una escena inolvidable. De repente, cuando los discípulos alzaron los ojos, vieron a Jesús en la cima del monte. Su rostro resplandecía como el sol, era tan brillante. Sus vestidos resplandecientes con una luz muy fuerte, y Jesús no estaba solo. Los 3 discípulos vieron a Moisés y Elías hablando con el Maestro, y se quedaron deslumbrados. Pedro, sin saber qué decir, dijo: Señor, este lugar es maravilloso. Construyamos 3 tiendas, una para ti, Señor, una para Moisés y otra para Elías. En ese momento, una nube de luz cubrió a Jesús, y los discípulos oyeron una voz del cielo: Este es mi Hijo muy amado. Oigan lo que él dice. Los discípulos cayeron en tierra, ocultando sus rostros. Cuando alzaron la vista, vieron solamente a Jesús. En el camino, el Maestro les mandó: No le digan a nadie lo que vieron, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ellos obedecieron, pero discutían entre sí. ¿Qué es resucitar? ¿Qué será eso? Entonces le preguntaron a Jesús: ¿Es verdad que Elías viene primero y que va a preparar todo? Pero ¿por qué es que las Sagradas Escrituras dicen que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será rechazado? Jesús les dijo: Yo les digo que Elías ya vino. Lo maltrataron como quisieron, conforme dice la Escritura al respecto de él. La curación de un joven. Después de la transfiguración, ya al pie de la montaña, Jesús encontró nuevamente una gran multitud. Algunos escribas estaban hablando bien alto y gesticulando en dirección a los discípulos que no habían subido a la montaña. Llegó Jesús con toda calma. ¿Me podrían decir por qué ustedes están discutiendo? Y respondió uno de la multitud: Maestro, traje a ti a mi hijo. Él no consigue hablar, tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le tome, le sacude y echa espuma y cruje los dientes. Se está secando, Señor. Y le pedí a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Jesús miró a los discípulos. ¿Ustedes no tienen fe? ¿Por cuánto tiempo tengo que quedarme con ustedes para que crean? Tráiganmelo entonces. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús se acercó al padre del muchacho. ¿Hace cuánto tiempo que le sucede esto? El hombre respondió: Desde pequeño, Señor.
muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarlo. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Confiado y tranquilo, Jesús confortó al hombre. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Jesús, mirando a su alrededor, vio que la multitud estaba creciendo y sintió la necesidad de curar al muchacho. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, gritando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como un muerto. Muchos de la multitud comentaban entre sí: parece que murió. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Él está vivo y está bien. Cuando Jesús estaba a solas con sus discípulos en la casa, los apóstoles volvieron a tocar el tema referente al milagro. Maestro, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: casos como este requieren de mucha oración y ayuno. Se fueron de ahí y volvieron a Galilea. A Jesús no le gustaba que se divulgaran estos acontecimientos. Él también necesitaba enseñarle a los discípulos sobre todo lo que habría de acontecer. Yo, el Mesías, voy a ser traicionado y muerto, y 3 días después volveré a vivir nuevamente. Los discípulos todavía no comprendían estas profecías. Jesús es el Señor. Cierto día, Jesús estaba en el patio del templo enseñando. Ahí llegaron los jefes de los sacerdotes y los profesores de la ley con los líderes del pueblo. Dinos, ¿qué autoridad tienes tú para hacer estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también les haré una pregunta. ¿Quién le dio a Juan la autoridad de bautizar? ¿Fue Dios o fueron los hombres? Ellos, inseguros, se miraron. ¿Qué diremos? Si decimos que fue Dios, Él va a preguntar: entonces, ¿por qué ustedes no creyeron en la palabra de Juan? Pero si decimos que fueron los hombres, van a apedrearnos. Porque toda esta multitud cree que Juan era un gran profeta. Por eso contestaron: no sabemos quién mandó a Juan a bautizar. Jesús dijo: entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad hago yo estas cosas. Hablando en dirección del pueblo, contó esta parábola. Un hombre plantó una viña. Más tarde, cavó un lagar, edificó una torre y se lo alquiló a unos empleados y se fue lejos por mucho tiempo. Cuando llegó la época de la cosecha, él mandó un empleado para recibir su parte de los frutos de la viña. Mas ellos lo tomaron y le golpearon, y lo enviaron con las manos vacías.
Volvió a enviarles otro empleado, pero lo apedrearon y lo trataron vergonzosamente y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer empleado, pero a éste también lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. El dueño de la viña pensó: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé. Voy a mandar a mi querido hijo. Seguramente lo van a respetar. Pero cuando los empleados vieron al hijo, decidieron: este es el hijo del dueño, vamos a matarlo, y la viña será nuestra para siempre. Y fue lo que hicieron. Mataron al hijo. ¿Qué va a hacer el dueño de la viña ahora? Él irá personalmente a matar a aquellos hombres y darle la viña a otros. Y les dijo: las Escrituras dicen: la piedra que los constructores rechazaron se volvió la piedra angular. Esa es la obra del Señor, y nos dejó maravillados. Los líderes judíos sabían que la comparación era contra ellos, y una vez más quisieron aprender a Jesús, pero tenían miedo del pueblo. El fariseo y el cobrador de impuestos. Jesús contó esta parábola para enseñarles a aquellos que se consideraban muy buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo. Uno era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo se quedó de pie y oró solo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy avariento, deshonesto ni inmoral, como los otros hombres lo son. Yo te doy gracias también porque no soy como este cobrador de impuestos aquí a mi lado. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó lejos y ni siquiera alzó su rostro al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí, soy un pecador. Yo les digo, fue el cobrador de impuestos y no el fariseo que volvió a su casa en paz con Dios. Porque aquel que se exalta será humillado, y aquel que se humilla será exaltado. Jesús fue a Jericó, una ciudad linda, llena de palmeras, situada bajo el nivel del mar. Ahí vivía un hombre muy rico, Zaqueo, jefe de los cobradores de impuestos. Él buscaba a Jesús y quería ver al Maestro, pero no podía por causa de la multitud. Él era muy bajito. Entonces, ¿sabes lo que él hizo? Corrió delante de la multitud y se subió en una higuera para ver a Jesús pasar. Cuando Jesús pasó cerca del árbol, miró hacia arriba y apuntó: Zaqueo, baja de allí. Necesito quedarme hoy en tu casa.
El bajito descendió rápidamente del árbol. Más tarde, lleno de alegría, mandó servir una cena para Jesús y sus compañeros. Muchos que vieron a Jesús entrar en aquella casa comenzaron a murmurar: «Este hombre va a hospedarse en la casa de un pecador». Mientras cenaban, Zaqueo fue tocado por la fuerza espiritual de Jesús y cambió su vida. Él se levantó y miró con ternura al Maestro. «Señor, tus palabras me tocaron profundamente. Yo quiero cambiar, ayúdame. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si le robé a alguien, lo devolveré 4 veces más». Jesús paró de comer, meneó la cabeza y sonrió. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a quien está perdido. El Maestro suspiró profundamente y dijo: «Hoy la paz y la salvación entraron en esta casa». ¿Cuántas veces debemos perdonar? Pedro se acercó a Jesús y le dijo: «Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a una misma persona?» Los fariseos enseñan que solamente 3 veces. Entonces Jesús desafió a su discípulo: «¿Y qué es lo que piensas tú, Pedro? 7 veces, mi Señor». Dijo Jesús: «No, yo te digo que es 70 veces 7 que debemos perdonar a nuestros hermanos». Analiza esto conmigo. Cierto rey mandó verificar cuánto le debía cada uno de sus siervos. El primero le debía tanto dinero que era prácticamente imposible que él se lo devolviera todo. El rey entonces ordenó que él, su familia y todos sus bienes fueran vendidos para saldar la deuda. El hombre se arrodilló a los pies del rey y le suplicó que le diera un plazo para pagar su deuda. El rey, sabiendo perfectamente que él jamás podía pagar aquella deuda tan alta, sintió pena de él. «Está bien, levántate, perdonaré tu deuda. No me necesitas pagar nada nunca más». El hombre salió del palacio y afuera encontró a un carpintero que le debía un poco de dinero. Él lo agarró por la garganta y lo amenazó: «Quiero que me pagues inmediatamente todo lo que me debes». El carpintero pidió un plazo. Fue inútil. Él no se lo dio. Algunas personas vieron la escena y se lo fueron a contar al rey. El rey se enojó mucho y mandó llamar al hombre que él había perdonado. «Siervo malvado, te perdoné toda tu deuda, porque sentí pena de ti y de tu familia. Pero tú no tienes misericordia. Mandaste encarcelar a tu pobre compañero. Por eso, yo también te mandaré a la cárcel hasta que me pagues todo lo que me debes. Así hará mi Padre con todos ustedes, si no se perdonan los unos a los otros de todo corazón». Próximo CD. En el 7º CD vamos a conocer mejor el Evangelio de Juan.
y el objetivo principal de su evangelio. Momentos inolvidables como la presencia de Jesús en las bodas de Canaán de Galilea, su indignación con los vendedores en el templo de Jerusalén y el diálogo del Maestro con el profesor Nicodemo con respecto a la vida nueva.